En este segundo capítulo sobre lo que es la página principal, vamos a trabajar sobre nosotros en esta parte que aparecerá en este punto. Ya vimos anteriormente esto, ahí vamos construyendo nuestra página principal y aquí vamos a hacer esta parte y también la parte inferior. Posiblemente terminemos en este capítulo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar y vamos a agregar un texto. Yo ya tengo todo esto preparado para no atrasarme, porque imagínate estar inventando, estar improvisando, no es lo correcto. Por lo tanto, yo te invito a que eh, hayas redactado antes. Yo igual te dejo todo este contenido, este material, para que lo puedas utilizar siempre sobre lo que es el texto que te mostré anteriormente es este. Y aquí voy a copiar un poco sobre mí. Voy a copiar esta parte, por lo menos, más o menos ahí, o lo podemos copiar todo. Lo voy a copiar y me voy a venir aquí. Voy a sustituir aquí este texto, lo voy a poner en español sobre mí o sobre la plataforma. Aquí podemos hacer algún cambio. Recuerda los encabezados. El primero debe de ir H1 y los demás pueden ir H2, H3, etcétera. Luego aquí vamos a elegir este texto y lo vamos a pegar. Ya seleccionamos el anterior y como ves el texto quedó totalmente corto, no es grande, pero no importa, ahí lo vamos a dejar. En lo que es la fotografía, vamos a irnos aquí y vamos a seleccionar una fotografía. Puede ser el logo, como es blanco el fondo, el logo negro va a quedar muy bien. Ahí quedó perfecto. Creo que incluso lo podemos, vamos a ver, podemos hacerlo un poco más pequeño. Creo que no le vamos a poner ningún enlace, lo vamos a dejar tal cual, pero ahí quedó bien. Vamos a elegir otra opción. Vamos a darle aquí. Este es el B, este es el C y este es el D. Creo que me convence entre el A y el C. Lo vamos a dejar por ahí. Creo que está muy bien. Perfecto. Luego vamos a ver esta parte donde yo quiero poner un pequeño portfolio que no aparezca así como está, sino que tengamos la opción de mostrar un portfolio. Si viste mi página, después de que hablo un poco sobre mí, aparece un portfolio. Entonces voy a irme aquí al signo más y me voy a ir a lo que son imágenes. Aquí aparecen imágenes y puede ser, por ejemplo, entre este y este, ¿por qué no? Vamos a ver qué otras opciones hay. Yo creo que está más que bien ahí está bien. Y además voy a agregar un texto. Aquí aparece un espaciador que lo podemos quitar, pero creo que está bien. Voy a agregar un texto H2, el superior era H3, perdón, este es H2, este es H2. Voy a poner acá portfolio, portfolio parcial. Voy a ponerlas todas en mayúscula, portfolio parcial. Y aquí voy a darle un clic, voy a arrastrar las imágenes que voy a agregar a mi portfolio. Me vengo por acá y voy a elegir uno. Vamos a ver, este no, creo que dos, este no, dos, tres, cuatro, cinco y creo que este seis. 6. Vamos a elegir 6 imágenes. Nada más. Aquí se están subiendo y vamos a darle unos segundos y como ves, ahí tendría, puedes subir las que tú quieras. Yo voy a dejarle nada más esta. Aquí me dice que si quiero omitir las duplicadas, vamos a ver, fueron 2, 4, 6 imágenes, más que bien. Vamos a darle hacia atrás y aquí puedo elegir, creo que aquí me faltó una. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voy a elegir una más para que se vea bastante cuadrado. Creo que no agregamos de familia. Si agregamos de familia, puede ser esta corporativa. Vamos a agregar. Bien, ahí está. Bueno, ahí se cambió, pero bien, lo vamos a dejar ahí con 7. Lo que es el tamaño de las imágenes, podemos hacerlo entre grandes, que no me gusta, pequeño, que se ve de esta manera, no se ve nada mal, está bonito, por cierto, le voy a dejar este. Y lo que es el espaciado, esto que observas acá entre las imágenes, creo que lo vamos a dejar ahí. Si le damos en Lightbook, lo que puedes ver es que todo, vamos a ver, se ve súper mejor, así se ven colores más vibrantes. Y aquí creo que puedo elegir otra opción, lo que es el texto. Voy a cambiar porque quiero bajar lo que es el espaciado en la parte inferior y el espaciado en la parte superior. Ahí. Es más, vamos a manejar un número en cuanto al margen superior de un 25 y al inferior de un 15. Más que suficiente. Vamos a manejar esos dos números. Entonces, como ves, ya tenemos nuestro carrusel sobre nosotros. Luego tenemos esto, no sé si eliminarlo. Voy a eliminarlo para ver qué tal. Esto que estaba ahí, creo que está bien. Luego tenemos el portfolio parcial y esto ya lo podemos eliminar porque aquí vamos a agregar, esto también lo vamos a eliminar porque estas son citas que si quieres ponerlas no hay ningún problema. Aquí las puedes mejorar. El problema es que solo puedes agregar una. Yo lo voy a quitar, voy a confirmar. Aquí hay otro espacio, de momento lo voy a dejar y lo que voy a poner a continuación será una opción de para ver los paquetes, así como lo viste en mi página web, que aparecen los paquetes en la parte inferior. Entonces, para eso nos vamos a ir aquí donde dice links y vamos a elegir este. Creo que está más que bien, o por qué no, creo que puede ser este, el tercero. Y como ves, ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es, creo que esto lo podemos duplicar aquí en duplicar y lo vamos a poner en esta página. Esto es importante porque nosotros lo podemos bajar aquí, ahí exacto. Voy a eliminar este espacio. Te quería comentar esto, cuando le damos aquí en duplicar, nosotros tenemos la opción de llevarnos este contenido hacia esta página o hacia otras páginas. Esto es importante porque así no estamos haciendo el mismo trabajo varias veces. Bien, aquí qué es lo que voy a poner. Bueno, primero voy a cambiar acá para poner otra cosa. Puede ser, lo podría poner en mayúscula, creo que se ve mejor. Paquetes fotográficos. Paquetes fotográficos, creo que se ve mejor en mayúscula. Aquí también lo voy a dejar ahí, nada más, portfolio, nada más. Aquí si yo quisiera poner otro botón, lo puedo hacer para que lo lleve a lo que es el portfolio completo. Y eso lo hacemos aquí en otros. Como ves, aquí hay un botón y yo lo puedo poner aquí que diga otra cosa, que diga, por ejemplo, portfolio general. Ajá, ahí puede ser. Y que aquí diga parcial. Si la gente se va a dar cuenta que este es el portfolio parcial, es decir, limitado, y este es ya el general. Aquí también tenemos que cambiarle, ponerle un enlace. Es decir, tenemos que volver a esta página una vez vayamos desarrollando las otras para que estos botones, lógicamente, tengan efecto. De lo contrario, no nos sirven. De momento estamos viendo nada más como quien dice la parte de diseño.
Luego, donde queremos alinear el botón, este botón lo vamos a dejar ahí centrado. Le podemos quitar lo que son los márgenes. Nos vamos a ir aquí a editar para quitarle los márgenes. Recuerda que dijimos que un 25, pero en este caso se lo vamos a quitar definitivamente. Lo vamos a dejar ahí. Esto es cuestión de que vayas probando. Luego vamos a ver por acá. ¿Ves? Porque aquí dice seleccionar página. Esto de seleccionar página es hacia dónde nos va a llevar una vez le damos clic. Ahí lo llevamos. Luego, bueno, vamos a seguir acá donde estábamos y aquí vamos a trabajar lo siguiente. El primero es parecido a esto que está acá arriba. Sin embargo, vamos a poner otras imágenes. Es parecido, pero tiene sus diferencias. Vamos a ver, paquetes, boda. Ok, aquí puedo ponerle un poquito de los paquetes que yo tengo. Creo que aquí están paquetes. No, no, no voy a ponerlo. Mejor lo voy a dejar así. Y aquí voy a agregar el mismo texto que yo puse acá. Voy a poner aquí otra cosa. Contamos con 3 paquetes pensados para ti. ¿Listo? Luego aquí tendríamos que poner una página igual para que nos lleve a los paquetes. Luego en galería yo aquí tengo unas imágenes, es esta, ya las tengo cuadradas. Yo te recomiendo que para estas fotografías, para esta parte del sitio, tengas fotos 1:1, es decir, misma altura, misma anchura. Le voy a dar por ahí y vamos a darle unos segundos, ahí la tendría. Luego vamos con la segunda opción, que es esta, y vamos a ponerle paquetes 15 años, 15 es nada más. Te ofrecemos 3 paquetes, 3 paquetes con el mejor contenido, con el mejor contenido. Aquí lo voy a cambiar. Vamos a hacerle un cambio con el mejor contenido, pero en vez de que diga te ofrecemos, voy a ponerle tres paquetes con el mejor contenido. Igual, aquí tenemos que ponerle una página. Vamos a irnos aquí y voy a elegir esta imagen. O puede ser esta. Ok, perfecto. Ahí la tengo. Y finalmente la de sesiones. Voy a elegir primero la imagen para que avancemos. Sesiones puede ser, no sé, esta, corporativa. Y ponemos sesiones. Sesiones. Aquí vamos a ponerle distintos servicios foto- fotográficos y lo dejamos ahí. Igual tenemos pendiente lo demás. Y de esa manera tenemos nuestro sitio, le vamos a dar un paso atrás y nos vamos a ir aquí a previsualizar. Ahí tenemos el menú, tenemos el carrusel sobre nosotros, portfolio parcial. Aquí puede ver la página, el portfolio general, paquetes fotográficos y de esa manera va quedando nuestro sitio. Finalmente, quiero poner una opción de, sí, creo que va a ir muy bien. O vamos a irnos aquí perdón, creo que es en Content y aquí está la opción de testimonios. Vamos a elegir, puede ser este y aquí tenemos que poner lo que son los testimonios. Voy a cambiar aquí testimonios
Ok, ahí estamos. Creo que lo cambié. Ahí está bien. Vamos a venir aquí al primero y vamos a ir cambiando algunas fotos. De momento no vamos a cambiar las fotos, solamente vamos a poner aquí. Creo que tengo un documento con testimonios. Sí, aquí está. Vamos a tomar por acá cualquier texto. Después lo vamos a ir mejorando. Aquí puede ser este texto. Lo voy a pegar aquí. Ahí queda bien. Y vamos a ponerle aquí. eh, Vamos a ver. Sí, puede ser un nombre ficticio. Ya ustedes lo ponen como lo consideren mejor. María y Bruce. Ok, listo. Vamos a... Aquí pudiéramos poner una foto. Vamos a ver si nos permite una foto cualquiera. Creo que puede ser, puede ser esta. Vamos a ver cómo se comporta esta foto. Si no, creo que está bien. La vamos a dejar ahí. Luego vamos a ir al segundo, que es este. Vamos a elegir una foto de maternidad o puede ser esta. Vamos a ponerle un nombre muy particular. Pedro José. Ok. Y vamos a ponerle un testimonio. eh, Creo que esto lo pegó ahí y está más que bien. Y vamos con el último, que vamos a agregar una imagen de embarazo. Puede ser esta. Esto va a ir de acuerdo a lo que tú ofrezcas. Rosalinda le puse. Ok. Tengo por acá un testimonio. Ok. Este texto. Y lo voy a pegar. Todo ese texto te lo dejo ahí en recursos para que lo manejes. Y como ves, ahí están los testimonios. Vamos a dar un paso atrás. Ahora, si quieres agregar más, recuerda que aquí tienes la opción de agregar nuevo. Le doy hacia atrás y le doy en previsualizar. Entonces ahí tenemos nuestro sitio, nuestra portada. Aquí hay que mejorar, como te menciono, los botones. Hay que ponerles páginas de destino, que por el momento no las tenemos. Y así es como se va viendo. Aquí están los testimonios y aquí tenemos el Fed en la parte inferior. Ah, bueno, aquí nos faltan las redes, no sé por qué no aparecen. Creo que están desactivadas. Tenemos que revisar por qué no aparecen. Entonces, vamos a ver cómo se ve en tablet. Así se ve en tablet. Y en móvil se ve de esta manera. Ahí lo puedes ver. Así se ve nuestra página. Aquí le daríamos encerrar en la página de cookies. Vamos a regresar por acá porque yo no sé por qué las redes no aparecen. Vamos a irnos aquí a social y nos vamos a ir aquí a administrar las redes. Y es que las redes sí están habilitadas. Lo que no entiendo es el por qué no se están mostrando. Yo creo que aquí hay algo que hacer. Creo que vamos a volver aquí y aquí tenemos que agregarlas porque no están. Yo las voy a agregar por acá y me vendría aquí y elijo las que yo necesito. Serían estas y las puedo colocar ahí arriba o
Sí, creo que ahí se ven bien y listo. Hemos llegado al final de este capítulo y al final de lo que es la página portada. Quizás más adelante tengamos que volver. Lógicamente sí lo tenemos que hacer para mejorar los botones.